Tenemos ya nosotros perfectamente identificado y estoy seguro de que dominado a estas alturas el concepto de interés simple y de interés compuesto. Entonces, por ejemplo, algunos de los ejercicios que nosotros desarrollamos cuando estuvimos viendo esa parte de interés compuesto, dijimos, si yo invierto 1,000 pesos durante 5 periodos y esos periodos tienen una tasa cotizada anual del 15% y consideremos que los periodos son meses, entonces a partir de una tasa del 1.25% nosotros calculamos cuál sería el valor futuro de esa inversión. Seleccionando valor futuro con esa tasa, con ese número de periodos, con ese valor actual, yo estaría teniendo después de 5 meses 1,064 pesos con 8 centavos. Ahora, a partir de este concepto, nosotros tendremos que comenzar a trabajar el concepto de tasa interna de rendimiento. Si ustedes se acuerdan, en algún momento platicamos que hay dos maneras de medir la rentabilidad dentro de una empresa. Una de ellas es la tasa de rendimiento contable, la cual dijimos que mide la rentabilidad en un momento determinado y que por cuestiones fiscales y contables, pues ese momento suele ser un año. Y la otra manera es medir la tasa interna de rendimiento, e incluso hicimos la comparación en que la tasa de rendimiento contable es como si yo tomara una fotografía de la empresa y la tasa interna de rendimiento es como si yo tomara un video. Bueno, pues el concepto de la tasa interna de rendimiento, a partir de este momento nosotros la vamos a comenzar a trabajar en un asunto que se llama flujo de efectivo y que un poco más adelante habremos de desarrollar como parte del proyecto de práctica profesional, un flujo de efectivo estratégico. Poniendo exactamente la misma comparativa del ejemplo que acabamos ahora de explicar de valor actual y de valor futuro, el ejercicio plantea que yo voy a tener 5 periodos, los 5 periodos que yo tengo marcados ahí. Y en el periodo 0, es decir, al inicio, yo hago una inversión de 1,000 pesos. El siguiente asunto sería determinar cuáles son los flujos que yo voy a recuperar en los próximos 5 meses. Para eso, lo que vamos a hacer es establecer un cálculo en el que yo diría, si yo presto 1,000 pesos durante 5 meses con una tasa de interés del 1.25 mensual, ¿de cuánto sería el monto de cada uno de los pagos? Y si nosotros calculamos ese pago con las fórmulas que ya conocemos, nos encontramos que el pago sería de 207 pesos con 56 centavos. Ese mismo concepto de pagos aquí, nosotros lo trasladamos a un flujo y entonces ese ejercicio desagregado en una línea de tiempo es justamente eso que tenemos ahí, ¿cierto? Yo presto 1,000 pesos y recupero 5 pagos de 207 pesos con 56 centavos. La pregunta normal, natural que tendríamos que hacer es ¿cuál es la tasa interna de rendimiento de esos flujos? Que sería exactamente el mismo concepto de cuál sería mi tasa de interés si yo presto 1,000 pesos y recupero 5 pagos de 207 pesos con 56 centavos. Primero lo vamos a hacer justo como yo se los planteo. Si yo presto 1,000 pesos durante 5 periodos y me van a pagar 207 pesos con 56 centavos, ¿cuál sería la tasa de interés? Entonces 5 periodos, prestando 1,000 pesos, haciendo pagos de 207 pesos con 56 y yo obtengo una tasa del 1.25, justo la que acabo de borrar, solamente que yo ahí la había introducido inicialmente para calcular los pagos y ahora lo hice al revés. Bueno, pues esta tasa de interés, si yo sobre de esos flujos
calculo la tasa interna de rendimiento, la función en Excel es TIR, y en valores yo selecciono todos los flujos, incluida la inversión, el valor que me va a regresar el cálculo de la tasa interna de rendimiento es 1.25%. Exactamente la misma tasa que yo tengo calculada ahí como tasa de interés. Si nosotros tuviéramos que definir lo que es la tasa interna de rendimiento, la definición técnica de la tasa interna de rendimiento establece que es la tasa que hace que la suma de valores presentes de flujos en el futuro sea igual a cero. Es decir, yo ahí voy a poner la tasa interna de rendimiento. Si yo a esos 207 pesos con 56 centavos que yo tengo en el periodo 1, les calculo el valor actual con la tasa del 1.25 con un periodo, porque yo lo voy a regresar solamente un periodo, y el valor futuro son 207 pesos con 56 centavos, el valor presente, de esos 207 pesos con 56 centavos son 205 pesos. Si yo hago lo mismo con el flujo del año 2, y en el flujo del año 2 me encuentro que el valor presente son 202 pesos con 47 centavos, el del año 3, el del año 4 y el del año 5, yo aquí lo que hice fue que saqué el valor actual de todos esos flujos, el valor actual considerando esa tasa y considerando esos periodos. Si yo saco la suma de todos esos valores futuros, yo tengo 1,000 pesos. Tendría que convertirlos en positivos para efecto de que en el momento en el que yo sumo los 1,000 pesos iniciales con los 1,000 pesos a valor actual que recupere, el resultado es 0. Esa es la definición técnica de la tasa interna de rendimiento, la tasa que hace que la suma de los valores, actuales de los flujos dé igual a 0. Ahora se los explico para que nos quede claramente el concepto de tasa interna de rendimiento en función de interés. Lo que para uno es tasa de interés, para otro es tasa interna de rendimiento. Uno paga intereses y el otro gana intereses. La tasa de interés está vista desde el punto de vista del deudor. La tasa interna de rendimiento está vista desde el punto de vista del acreedor. Entonces, ya en una parte un poco más operativa, la tasa interna de rendimiento, para poner la caricatura, es: yo le presto a mi negocio 1,000 pesos y mi negocio me regresa 5 pagos de 207 pesos con 56 centavos. Entonces la pregunta sería: ¿qué tasa de interés me pagó mi negocio por los 1,000 pesos que yo le presté? Que es exactamente eso, 1.25. Y mi tasa interna de rendimiento, 1.25. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a comenzar nosotros a trabajar está en función del concepto de tasa interna de rendimiento, pero la base es el concepto de interés compuesto. Ahora, otro aspecto que está directamente relacionado con la tasa interna de rendimiento es el valor neto actual. Es decir,
Yo le presté a mi negocio 1,000 pesos y me regresó esos flujos. Así que yo tuve una ganancia, un interés de 1.25. Pero aparece aquí un nuevo concepto, que es el costo de oportunidad. ¿Qué cosa es ese costo de oportunidad? Lo que yo dejo de ganar en un lado por invertir en otro. Si yo le estoy prestando 1,000 pesos a una persona y esa persona me paga un 5% de interés, y en algún momento yo le pido el pago a esa persona para prestárselo a otra, ¿cuál sería lo mínimo que yo tendría que ganar? Pues el 5% que ya tengo ganado con la primera, ¿no? Ese sería el costo de oportunidad. Si yo tengo el dinero guardado en el banco con CETES y los CETES me están pagando un 3.50% de interés anual, mi costo de oportunidad es el 3.50%. Si yo tengo un negocio que me está dando una rentabilidad del 10% y le saco dinero a ese negocio para invertirlo en otro, mi costo de oportunidad es 10%. Entonces, la tasa interna de rendimiento de manera independiente no me dice gran cosa, porque yo necesito determinar ese 1.25 es mucho o es poco. Y mucho o poco depende de mi costo de oportunidad, es decir, cuánto me está costando a mí el dinero. Si yo pido un crédito al banco y el banco me va a cobrar un 3%, mi costo de oportunidad es 3%. Y el valor neto actual es la comparación de mi tasa interna de rendimiento y mi costo de oportunidad, es decir, una tasa del 1.25 comparada con la tasa que a mí me cuesta el dinero, me hace ganar o me hace perder. Entonces, cualquier valor que esté por arriba de 1% va a hacer que mi valor neto actual sea negativo, es decir, pierdo, porque si yo le gano 1.25, pero en otro lado gano 2, pues entonces en este negocio estoy perdiendo. Y cualquier valor que esté por debajo de 1.25 hace que gane, porque yo estoy obteniendo más de lo que estoy obteniendo con mi costo de oportunidad. Para calcular el valor neto actual, yo utilizo la función BNA. El primer valor que me pide es una tasa, y esa tasa va a ser el costo de oportunidad. Y el segundo valor que me pide son los valores, y en los valores yo voy a seleccionar todos los valores del flujo sin considerar la inversión. ¿Por qué sin considerar la inversión? Porque lo que la fórmula está haciendo es que está considerando cuál es el valor que yo obtengo de todos esos flujos futuros con una tasa del 1%. Y como yo el primer flujo lo voy a descontar un periodo, si yo agarro desde la inversión, entonces yo a la inversión le voy a descontar un periodo, al flujo 1 le voy a descontar 2, le voy a descontar 3, entonces ahí estaría yo cometiendo un error. Si se fijan el ejercicio que hicimos nosotros aquí de calcular valor actual, al flujo inicial yo no le desconté nada porque ya está en el periodo 0. Solamente les desconté un periodo, 2 periodos, 3, 4 y 5 periodos a cada uno de esos flujos. La función BNA lo que hace justamente es eso que yo hice aquí a mano. ¿Cuál es la suma de los valores actuales de todos los flujos futuros? Entonces, si yo pusiera aquí una tasa del 1%, la suma es 1007.38, justo la que yo tengo ahí, 1007.38. Y después, para yo incluir la inversión, entonces en el valor neto actual yo le sumo esa inversión, que es justo lo que yo hice hace un momento cuando les expliqué el concepto de tasa interna de rendimiento.
¿Cuál es la interpretación que nosotros damos al valor neto actual? Si yo tengo esos flujos que me dan una tasa interna de rendimiento del 1.25% y mi costo de oportunidad es el 1, a pesos de hoy yo gané 7.38. Si mi costo de oportunidad es 1.25, pues ni gano ni pierdo. ¿Por qué? Porque mi tasa interna de rendimiento es 1.25 y mi costo de oportunidad es 1.25, pues entonces salí tablas. A pesos de hoy no gané nada adicional porque mi costo de oportunidad ya me genera cierta ganancia. Pero como en el tema financiero el dinero es un recurso finito y yo siempre tengo que tomar la decisión entre invertir en una cosa o invertir en otra, pues entonces al invertir en el proyecto 1 yo dejo de ganar en el proyecto 2. Y si en el proyecto 1 yo ganaba 1.25 y en el proyecto 2 gano 1.25, pues entonces sigo ganando lo mismo. Ese es el concepto de valor neto actual. Pero si yo en el proyecto inicial ganaba el 2%, dejo de invertir en ese proyecto inicial para invertir en este, entonces mi valor neto actual es negativo, es decir, dejé de ganar 21 pesos con 67 centavos. Así que tasa interna de rendimiento y valor neto actual están de la mano. Y de aquí en adelante los ejercicios que vamos a desarrollar están relacionados, tasa interna de rendimiento, valor neto actual.